Buenas tardes a todos, un placer estar acá. Eh, veo alguna que otra cara conocida, así que bueno, un gusto reencontrarlos y para los que no me conocen, bueno, un placer. Justamente una de mis especialidades es la astrología vocacional y hoy les vengo a convidar un tema que yo trato desde esta especialidad, que es justamente cuáles van a ser las tendencias laborales para los próximos años, basándome en los ciclos planetarios. Así que preparé un resumen de eso que doy en mi formación y bueno, espero que les, les vuele la cabeza. Básicamente Pues, vamos a pensar juntos, excelente, excelente te quiero. qué puede pasar, ¿no? Ajá. Qué nos trae el futuro. Así que bien, les comparto entonces lo que preparé. Voy a tratar de ir tomando algunas ideas y comentando, ¿no? Más allá de lo que aparezcan en el Power, intención es ir completando las ideas para que sea algo dinámico, ¿sí? Así que creo que ahí se está viendo, ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces, ciclos planetarios y nuevas tendencias laborales para el futuro. Los astrólogos tenemos siempre este desafío de ver, bueno, qué va a pasar con los ciclos planetarios. Siempre nos basamos en cosas que han ocurrido anteriormente, pero cada cielo es único, ¿sí? Cada combinación de los planetas lentos es único para cada momento histórico y en cada momento ocurren distintas cosas. La humanidad va evolucionando. Así que, más allá de la evidencia que tenemos de ciclos pasados, bueno, estamos de alguna manera inventando esto que va a venir. Y los astrólogos tenemos esta tarea de mirar al futuro y tratar de imaginar cómo puede ser. Así que el material que les tengo preparado va un poco en eso, ¿no? Como estimular la imaginación e intentar ver qué es lo que va a pasar, pero no tanto para acertar, sino para tener más herramientas, nosotros como astrólogos, para poder asesorar a nuestros consultantes o nosotros mismos inclusive, saber cómo pueden ir cambiando las cosas en la realidad, en el mundo del trabajo. Y poder adaptarnos mejor, ¿sí? Esa es un poco mi idea, ¿no? Que la astrología sirva para adaptarnos a los cambios y que podamos vivir mejor. Ese es mi deseo. Así que bueno, les comparto. Voy a estar trabajando con dos o tres conceptos centrales. El primero son los ciclos, entonces voy a hablar primeramente de los ciclos a los cuales me voy a referir. Después les voy a compartir cuál es mi método para hablar de la parte vocacional. Y en tercer lugar, que va a ser el tema troncal de mi charla, vamos a ver cuáles van a ser estas tendencias laborales dentro de cada uno de los perfiles, ¿sí? Así que bueno, seguramente otros astrólogos antes que yo fueron hablando de los nuevos ciclos, así que simplemente voy a ir nombrándolos, no me voy a extender en su simbolismo, sino que lo vamos a tener como un telón de fondo para lo que voy a desarrollar. Entonces, ciclos mundanos. Lo primero que quiero que lleven su atención es al ciclo Júpiter-Saturno, ¿sí? En general, siempre se habla de Plutón en Acuario, y se habla de Urano en Géminis, o los nodos, o incluso Saturno y Neptuno en Aries. Pero no nos olvidemos que hace muy poquitos años comenzamos un ciclo Júpiter-Saturno, ¿sí? Recordemos que Júpiter-Saturno se juntan en el cielo, hacen una conjunción cada 20 años aproximadamente, y van armando lo que se llaman el gran año cósmico, ¿no? Que dura aproximadamente 960 años con las sucesivas conjunciones. Cada conjunción se va dando en signos del mismo elemento, entonces es importante tener esto ya como un telón de fondos. Más allá de que los planetas lentos como Plutón, Neptuno y Urano eh, por signo marcan temáticas que se desarrollan, la astrología mundana también le da muchísima importancia a los ciclos entre planetas y particularmente Júpiter y Saturno, que son justamente los cronocratores. Entonces, bueno, sin más demora, vamos a traer algunas fechas importantes. De esto vamos a hablar de Plutón en Acuario, Urano en Géminis, y lo menciono, pero no lo voy a desarrollar, el Saturno y Neptuno en Aries, que la verdad quedaría para otra charla puntualmente, y simplemente mencionar lo del nodo norte en Acuario, ¿sí? Simplemente sepan que va a haber una activación bastante fuerte del arquetipo de Acuario. Júpiter y Saturno iniciaron un nuevo ciclo de aire.
Esto fue a inicios del año 80. ¿Qué ocurre? Júpiter y Saturno van haciendo conjunciones en signos del mismo elemento por aproximadamente 220 a 240 años, ¿sí? Y en algún momento se produce un solapamiento donde tenemos Júpiter y Saturno cayendo en un signo de un elemento distinto al que se venía dando, hasta que en algún momento ese elemento se vuelve frecuente. Desde el año 1800, más o menos, tenemos las conjunciones de Júpiter y Saturno en Tierra. Este es un ciclo que ya finalizó y el solapamiento empezó a darse en el año 80, ¿sí? En el año 80, Júpiter y Saturno se encontraron en Libra, dando inicio a el inicio, valga la redundancia, o los primeros, el primer impulso al ciclo del aire. Pensemos el surgimiento de Internet, la globalización, la explosión de la información, cómo todas las tecnologías fueron incorporándose a la vida cotidiana. Sin embargo, tuvimos una última conjunción en Tierra en el año 2000 y tuvimos una nueva en Acuario. Que esta es una conjunción muy interesante porque no solo es una conjunción que se da en un signo de Acuario, que ya de por sí es un signo revolucionario, sino que también se dio en grado cero, que me parece muy interesante como simbolismo, porque siempre el grado cero remite a un comienzo sin experiencia previa, ¿sí? Entonces, este ciclo que inicia tiene una gran potencia. Pensemos que estamos en año de pandemia, ¿sí? COVID durante 2020, 2021, cómo cambió el mundo ya a partir de esa pandemia, cómo cambiaron la parte laboral, justamente a la que nos vamos a referir. Este es el ciclo al que le tenemos que prestar atención de fondo, ¿sí? Y el símbolo que aparece es Acuario. Más allá de que Plutón entra en Acuario posteriormente, este es el inicio real del ciclo del aire en el que estamos. Plutón entra en Acuario por primera vez en marzo del 2023, regresa a Capricornio y hace su ingreso definitivo en 2024. Se va a quedar en Acuario hasta el 2043, ¿sí? O sea que va a estar más o menos 20 años transitando por Acuario. O sea que fíjense que tenemos ya un ciclo de aire Júpiter-Saturno con un tono acuariano. Segundo símbolo acuariano, Plutón transitando por él. O sea que estamos realmente en un ciclo muy profundo del elemento aire. Y por último, este año vamos a tener Urano en Géminis. En julio del 2025 ingresa por primera vez, regresa a Tauro y hace su ingreso definitivo en abril del 2026. Urano se va a quedar en Géminis hasta el 2032. Urano siempre está en promedio 7 años por signo, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro telón de fondo, ciclo de Júpiter-Saturno en Acuario, Plutón en Acuario y Urano en Géminis, que van a estar acentuando mucho el elemento aire. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con la mente, el pensamiento, la comunicación, los vínculos, pero un tipo de vínculo no desde la empatía, no desde el acercamiento sensible, sino más desde el intelectual, e inclusive desde cierta distancia. Porque el aire es como, bueno, mírame y no me toques, ¿no? No te metes encima, necesito espacio, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todos los aspectos de nuestra vida, la parte vincular, la parte económica, laboral, la parte educacional, todo va a ir evolucionando hacia el aire. Y la idea es ver cómo van a evolucionar el mercado de trabajo, cómo van a evolucionar las profesiones, qué nuevas profesiones, cuáles profesiones van a estar alteradas, cómo se van a transformar y qué otras profesiones pueden ir emergiendo. Yo trabajo de la siguiente manera, este es el segundo tema que les quiero compartir para que comprendan mi método. Yo trabajo, agrupo a las diferentes profesiones que hay en 6 perfiles, ¿sí? Que son los siguientes. Yo les voy a ir nombrando cada uno y nombrando algunas profesiones que entran dentro de cada perfil. ¿Por qué perfiles? Porque cada perfil va a tener diferentes motivaciones, habilidades que va a poner en juego la persona que pertenece a dicho perfil, y también es una estrategia para clasificar a las cartas natales. Yo lo que hago es cuando evalúo la carta natal desde el punto de vista vocacional, la clasifico en uno, dos o hasta 3 perfiles. Pero si podemos definir uno con mayor fuerza, mucho mejor. Y los 6 perfiles son
el perfil científico, técnico, que engloba, por ejemplo, a los biólogos, técnicos en alimentos, los matemáticos, los ingenieros, gran profesión científica, tiene que ver con los ingenieros, arquitectos, investigadores en todas las ramas, y los oficios. Aquí en Argentina todavía hay personas que se siguen dedicando a oficios, por ejemplo, el electricista, el gasista, el que se ocupa obviamente de la instalación de gas, eh, y oficios por ahí más que ya de alguna manera no, por ahí ya han caído en desuso. Aquí en Argentina todavía uno encuentra lugares como, no sé, un zapatero, una persona que se dedica a la moda, al arreglo de ropa. Acá en Argentina por lo menos todavía ese tipo de oficios siguen existiendo, incluso en la ciudad. En otras provincias es mucho más habitual. Ellos van también al perfil científico porque hacen uso de herramientas y tienen un conocimiento técnico especializado, ¿sí? Luego tenemos el perfil comunicacional, que es mucho más directo, engloba a los educadores de cualquier tipo de rama, por ejemplo, profesores de maestros de enseñanza primaria, profesores de secundaria, universitarios, másters, posgrados, doctorados, todos los educadores de todos los niveles pertenecen al perfil comunicacional. Obviamente los periodistas, toda la rama de los medios de comunicación en todas sus formas, y las personas que están en turismo. También los englobo en este perfil porque tiene que ver el perfil comunicacional con moverse, con transmitir una idea, transmitir una información, y ya se pueden imaginar, con estas dos cosas ya que dije, cómo se van a transformar estas profesiones, ¿sí? Cómo va a ser educar en el futuro. Y el futuro es ya, ya estamos en el futuro, ¿sí? ¿Cómo va a ser la ciencia? Para que vayan pensando un poquito hacia dónde voy. El tercer perfil es salud y bienestar. Aquí englobamos todas las ramas de la medicina, ya sea la medicina tradicional, ¿sí? El médico clínico, el especialista, no sé, en gastroenterología, el pediatra, el cirujano. Una carta natal que pertenece a este perfil, obviamente tiene que tener habilidades de empatía, habilidades técnicas que hacen a la atención del paciente, pero también aquí englobamos a todas las disciplinas holísticas. Los astrólogos podríamos estar aquí porque trabajamos con personas. Y aquí ubicamos, por ejemplo, a alguien que hace Reiki, alguien que hace flores de Bach, un constelador familiar, alguien que lee el tarot, pertenece a este perfil salud y bienestar. Y vamos a tener un rol muy importante en los años que vienen, ¿sí? Estos son los tres perfiles que me parece que se van a transformar más fuertemente en los próximos años, pero les presento los otros tres. El cuarto, que también es importante, es el administrativo social, que engloba a los economistas, por ejemplo, un contador, alguien que se dedica a la economía en una empresa, un administrador de empresas, abogados y eh, todas las profesiones o actividades que tienen algún aspecto legal o algún aspecto de calidad, escribanos que también hacen uso de la ley. Dentro de este perfil se engloban entonces todos los que hacen, que tienen una orientación más bien social en su profesión, ¿sí? Pero de todos estos, la parte legal es la que más va a transformarse. Y después, por último, tenemos el perfil artístico, que sencillamente engloba todas las ramas del arte: pintura, escultura, danza, teatro, artes escénicas, etcétera. Y por último, el perfil corporal, que básicamente engloba los diferentes deportes. Deportes de pelota, deportes de contacto, no sé, deportes de alto riesgo. Todos los deportistas van a este perfil, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora a la tercera fase de mi charla, en la cual nos vamos a ir preguntando qué cosas, yo les voy a ir contando mi opinión, qué cosas pueden cambiar y cuáles profesiones van a estar muy destacadas, ¿sí? Esto es importante porque para aquellos que nos dedicamos a la orientación vocacional, la idea es poder no solo asesorar con las carreras actuales, sino también a cuáles son las carreras del futuro, ¿sí? Podemos anticiparnos 4, 5, 10 años hacia el futuro y decir, bueno, ¿cómo puede cambiar o qué carreras van a tener una alta demanda de acá a 5 años, 10 años para poder asesorar, por ejemplo, un adolescente que está saliendo de la secundaria
y dice, bueno, ¿qué estudio? ¿No? ¿A qué me dedico? Bueno, una carrera en la que uno invierte 3, 4, 5 años, con lo rápido que avanza el mundo, uno entra en un determinado mundo y egresa de su carrera con un mundo completamente cambiado. Entonces, el poder identificar qué carreras van a tener una alta demanda nos puede ayudar a ser buenos orientadores vocacionales astrológicos, si nos gusta esta rama. ¿Bien? Eh, ¿Qué cambios hubieron en estos años, desde que tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario hasta el año actual? Bueno, hubo una transición masiva y sostenida a modalidades remotas y híbridas, hablando ya del trabajo. Pensemos años de pandemia, un montón de empresas tuvieron que cerrar sus puertas y continuar sus operaciones de manera remota. O sea, incluso los bancos, que requerían muchísima atención presencial, incluso el manejo del dinero, de todas maneras trasladó un montón de sus operaciones de manera remota, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenías a un oficial de cuentas que te atendía en su casa y por ahí tenía el hijo llorando porque estaba atendiendo en el comedor de su casa. Bueno, así un montón de empresas tuvieron que adecuarse, adaptarse a este tipo de trabajo. Y ahora hay si bien hay muchos trabajos que se hacen de manera remota, también hay una fuerte, yo diría, contrarreforma o contracultura de volver a la presencialidad. Esto yo lo veo en ciertas empresas, lo veo también en tendencias en educación, ¿no? Que las personas van eligiendo nuevamente volver a lo presencial, ir a clase en vivo, sentarse con su cuadernito, anotar y salir un poco de la pantalla, ¿sí? Se aceleraron los procesos de automatización y de incorporación de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo. Por ejemplo, no sé, hoy por hoy uno puede comprar un pasaje utilizando, no sé, ChatGPT. Comprar un pasaje, sí, bueno, investigame 2, 3, 4, 5 aerolíneas y dame el mejor paquete. Y obviamente si uno como usuario lo puede hacer, alguien que ya trabaja en ese rubro lo puede hacer mucho mejor que nosotros, ¿sí? Ni hablar cómo la inteligencia artificial puede influir en las máquinas, ¿no? En las industrias, en las diferentes industrias. También acá aparece un tema muy importante que son los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, empieza a aparecer el derecho a la desconexión, que si bien estamos todo el tiempo trabajando o todo el tiempo como disponibles, entre comillas, bueno, pará, uno tiene una cierta cantidad de horas que uno hace la prestación a la empresa, no quiere decir que uno está disponible las 24 horas. Y protección de los trabajadores de plataformas, por ejemplo, plataformas como Netflix, como no sé, los canales que se han digitalizado, que son trabajos, vamos a decir, aquí en Argentina llamamos en negro, son precarizados, o personas que trabajan por proyectos, bueno, pueden ir apareciendo diferentes defensores o incluso diferentes sindicatos para protegerlos. Y claro, esto que estamos enfrentando, yo creo que se la podría hablar de una equivalencia a una nueva revolución industrial. Toda esta incorporación de la IA en diferentes aspectos de la vida cotidiana, estamos enfrentando una nueva revolución industrial. Creo que esa va a ser la envergadura de los cambios que estamos viviendo actualmente. Y obviamente cuando se crean nuevos puestos de trabajo con uso de tecnología, igual que pasó en la revolución industrial con la invención de la máquina a vapor, se fueron perdiendo puestos de trabajo, ¿no? Entonces hay una precarización en otros sectores. Ahora, ¿cuáles pueden ser las proyecciones para los próximos 20 años? Es muy aventurado, pero bueno, veamos. Eh, Pienso que el manejo de la inteligencia artificial va a ser tan importante como tener electricidad. Hoy la base de nuestro mundo es la electricidad. Uno podría decir, bueno, es Internet, porque sin Internet no haces nada, lo cual es cierto, pero sin electricidad nada de nuestro mundo funcionaría, ¿sí? Si uno no tiene corriente eléctrica, no tenés electrodomésticos, no puedes tener Internet, no puedes tener un celular. O sea que la IA va a ser tan importante como tener electricidad o como tener un servicio de Internet. Quien no sepa manejar la inteligencia artificial va a ir quedando fuera del sistema. Entonces, todo lo que podamos hacer para aprender de ella va a ser fundamental. Conectividad inteligente, que esto tiene que ver con
cómo los diferentes electrodomésticos de nuestra casa se pueden ir conectando, cómo nuestro celular puede servirnos para diferentes entornos, por ejemplo, se convierte en una billetera virtual, por ejemplo, es un instrumento para la atención médica, ¿sí? Y cómo los diferentes aspectos de la realidad se pueden ir asociando. Experiencias de realidad aumentada, esto, por ejemplo, es una nueva tendencia en el arte, ¿no? Donde se ofrecen experiencias donde se combina lo físico, las sensaciones de los cinco sentidos con, no sé, la realidad virtual, ¿no? Entonces estás físicamente en un lugar, pero a la vez también estás teniendo una vivencia digital, y esto va a ser es una tendencia creciente cada vez más. Teletrabajo. Obviamente hay muchas empresas que van a seguir trabajando con esto, pero yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con el trabajo presencial? Hay cierto tipo de trabajos que no se pueden digitalizar, por ejemplo el correo, ¿no? Uno dice, bueno, las compras por internet fueron un boom, ahora que aparece Shein, Temu y otras empresas que venden productos a muy bajo costo, pero necesitas alguien que empaquete tu producto, necesitas alguien que lo traslade hasta el puerto, necesitas gestores de aduana, necesitas alguien que descargue esa mercancía, necesitas alguien que lo traslade al correo y alguien del correo que lo traslade hasta tu casa. O sea que uno dice, bueno, estamos en un mundo tecnificado, pero ¿qué va a pasar con todos ese tipo de trabajos? Hay cosas que no se pueden digitalizar. Entonces, también no nos asustemos porque si bien hay muchas cosas que se pueden hacer de manera remota, hay otras que no se pueden reemplazar. La aparición de sindicatos digitales, ¿sí? O de sindicatos que vayan abordando estas cuestiones que son emergentes. Y por supuesto las leyes. Este es un temón que también daría para mucho. Yo veo ya de hace 1 o 2 años cátedras que se dan, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, donde se habla de las nuevas leyes que tengan que ver con inteligencia artificial, qué va a pasar, por ejemplo, con la medicina, qué va a pasar con mismo el teletrabajo. Esto es un área gris todavía acá en Argentina, por ejemplo. Eh, ¿Hasta cuándo tu aseguradora de trabajo cubre si vos tenés un accidente en horario laboral, por ejemplo? Todo eso no está eh, legalizado, no es la palabra, no está legislado, ahí está. Entonces todo esto en los próximos es una tarea pendiente de la sociedad el ir abordando estos temas. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo específicamente, bueno, el trabajo autogestionado, ¿no? Una emergencia de emprendedores, cada vez más emprendedores, personas que trabajan por su cuenta. Vamos a ver ahora cómo pueden cambiar ya más específicamente cada una de las profesiones, qué es lo que va a pasar en el perfil científico, qué es lo que va a pasar en la ciencia en general, es decir, las temáticas que van a ir apareciendo, y qué profesiones pueden estar mayormente impactadas eh, en, a causa de estos cambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las temáticas que pienso que pueden aparecer es una ciencia abierta y colaborativa por una innovación transdisciplinaria, ¿sí? Esto es, ya no vamos a ser hiper mega especialistas en un tema, necesitamos tener una mirada abierta. Digo necesitamos porque los astrólogos también necesitamos tenerla, pero pensando en científico, acuérdense que me refiero a ingenieros, matemáticos, químicos, biólogos, eh, mismos médicos, personas que investigan en el campo de la medicina, de la psicología y demás, van a tener que establecer redes, porque ¿qué pasa? Nadie puede saber todo. Uno puede ser especialista en un tema, pero nadie puede abarcarlo todo. Entonces el trabajo colaborativo va a ser cada vez más necesario. No sé si va a ser sencillo, pero pensando en el simbolismo de Acuario, que tiene que ver con las redes de conocimiento particularmente, creo que es algo que se podría facilitar, ¿sí? Eh, en segundo lugar, el fin de la propiedad intelectual dura, porque entonces si trabajamos de manera colaborativa, ya no es tu descubrimiento individual, que vos haces en un laboratorio con tu microscopio en soledad. Los descubrimientos van a ser compartidos, y entonces va a haber también una propiedad intelectual compartida probablemente, o colectiva.
Se descentraliza el conocimiento, porque entonces si ya nadie puede saberlo todo y todo es colaborativo, se comparte, y ya no va a haber figuras de autoridad como ocurría en el ciclo de la Tierra, con Plutón en Capricornio, donde el médico es el que sabe todo del bienestar, donde el abogado es el que sabe todo de las leyes, y así con cada profesión, ¿sí? Eh, Cada vez más este mundo va a pedir que nosotros seamos gestores del conocimiento, que aprendamos a diferenciar una fake news de la información real, que aprendamos a diferenciar si un video está generado con inteligencia artificial o es real. Esto es algo que ya está pasando. Videos que se hacen con una intención humorística, pero que te dejan pensando, ¿esto que yo estoy mirando es inteligencia artificial o es real? Piensen también la cantidad de malos usos que se le puede dar a esto. Por ejemplo, inventar un video de un político que está diciendo algo bochornoso y creado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el tema del conocimiento va a ser clave, y lo vamos a abordar en el siguiente perfil también, el poder distinguir lo falso de lo real. Esta va a ser una habilidad que todos vamos a necesitar cultivar, los científicos en particular. Y también la crisis y el renacimiento de la energía, que esto es una deuda que se tiene desde hace años, ¿no? ¿Qué va a pasar con los combustibles fósiles? ¿Qué va a pasar con el uso de la electricidad? ¿Qué va a pasar con las distintas energías renovables y limpias? ¿Sí? ¿Quiénes en particular van a estar impactados? Y por lo tanto, ¿qué profesiones probablemente estén en primera plana en estos próximos años? Los biólogos, los técnicos en alimentos. Digo los biólogos porque todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con las tecnologías que vayan a lo celular, con aplicaciones desde, no sé, una crema humectante hasta una técnica para operar a alguien con nanotecnología, ¿sí? O para generar, no sé, nuevos alimentos, justamente, ¿no? Los biólogos intervienen también en los alimentos, técnicos en alimentos que puedan gestionar eh, las nuevas tendencias, ¿no? De producir semillas mejores y demás. Todo eso también es muy polémico. Hay toda una contratendencia, volver a lo natural, las huertas orgánicas y demás. Pero todas las personas que sean especialistas en la temática de alimentos, de aquí, bueno, el tema salud, la parte nutricionista, ya lo adelanto, eh, porque de aquí va a salir mucho el tema de la salud. ¿Qué comemos? Aquello que comemos es lo que va a tener sí, tiene actualmente un alto impacto en nuestra salud. Todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, matemáticos, los químicos, van a tener mucho trabajo, digo yo, particularmente aquellos que se dedican a ciencias de datos, porque vamos a vivir, ya vivimos en medio de nubes de datos, aunque no las podamos ver, pero estamos todo el tiempo atravesados por ondas electromagnéticas y por información, aunque no la podamos ver. Sí la podemos acceder a través de un celular, a través de una computadora, quiere decir que está en el aire. Entonces, personas que sean especialistas en el manejo de los datos van a tener mucho trabajo, ¿sí? Y estas profesiones, tal cual las conocemos ahora, van a ir cambiando. Arquitectos, porque así como van apareciendo nuevas tecnologías, probablemente también aparezcan nuevas maneras de construir, ¿no? De armar las viviendas, de diseñar las ciudades. Esto tal vez tenga más que ver con avances que se vayan dando posteriormente, pero yo pienso que los arquitectos es una de las profesiones que más se va a transformar, y no solo por la tecnología, sino también por la planificación que ojalá tengan los gobiernos sobre las necesidades. Y por supuesto los ingenieros en todas sus ramas, ingenieros en sistemas, ingenieros agrónomos, nuevamente aparece el tema de los alimentos, ingenieros textiles, en fin, hay una enorme cantidad de ramas dentro de la ingeniería. Todos ellos van a tener un impacto de los cambios tecnológicos en su día a día. Y los oficios, porque si bien ya probablemente el electricista deje de existir, o el zapatero ya no arregle zapatos, o que ya no alguien no arregle una ropa, yo pienso que va a haber una renovación y una revalorización de este tipo de oficios más sencillos, porque
si vamos pensando en positivo y pensando en un mundo que apunte a la ecología y que apunte a el menor uso de recursos posible, bueno, también se puede transformar esta moda que hay ahora de se me rompe algo, lo tiro y compro otra cosa, y que volvamos a estas prácticas donde los objetos se reparaban, ¿no? Que esto obviamente es intencional, la obsolescencia programada, que cada aparato que nosotros tenemos tiene un cierto tiempo de vida. Bueno, probablemente esto se vaya modificando y ahí es donde los oficios vuelven a tener un cierto predominio, ¿sí? Al menos por ahí es más una expresión de deseo que una predicción real, pero me parece que merecen su atención, ¿sí? Ahora, en relación al perfil comunicacional, aquí recuerden que incorporamos todos los que tengan que ver con la educación, todos los que tengan que ver con la educación, los medios de comunicación, el turismo. ¿Cuáles van a ser las temáticas? Fin del monopolio de la verdad. Esto va a cuenta o va a estar conectado con la transdisciplinariedad, ¿no? En las diferentes ciencias. Si hay una ciencia colaborativa, nadie tiene una única verdad. Esto ya se sabe, no hay verdades absolutas, hay verdades fragmentadas, pero las grandes empresas siguen diciendo lo que es verdad, ¿no? Por ejemplo, a nivel médico, por ejemplo, a nivel educativo. Entonces, se va a terminar este monopolio de la verdad, porque cada persona, ojalá, se va a empoderar en poder definir qué es cierto para ellos. También ahí tenemos un potencial para la catástrofe, ¿no? Porque si cada uno cree tener la razón, bueno, ahí estaríamos en problemas y eh, en ciertos, es un desafío que tenemos que encarar, pero al menos el concepto de verdad se va a redefinir una vez más. La propiedad intelectual en mutación, como veníamos diciendo a partir de la parte científica, una revolución educativa. Esto creo que es el tema más importante del perfil comunicacional y más importante de los cambios que se van a venir. Aquí en Argentina, por ejemplo, yo que estoy en el que me gusta mucho la parte de neurociencias y cómo estas se pueden aplicar a la educación. Hay una frase que me impactó muchísimo, que si bien hay muchas nuevas tecnologías y demás, no llegan al aula y no llegan al aula del grueso de las escuelas. Entonces nosotros estamos hoy en el siglo XXI, ya a 25 años de estar adentrados en el siglo XXI, enseñando con metodologías educativas que se diseñaron en el año 1950. O sea, aquí yo no tengo expertise pero esto es lo que yo he escuchado de expertos, que dicen que las metodologías educativas y pedagógicas son antiguas, están enseñando para un mundo que ya no existe. Entonces urge una revolución educativa que tenga en cuenta no solo las nuevas tecnologías, sino también nuevas pedagogías, que tengan en cuenta los avances, por ejemplo, en neurociencias, cómo el cerebro aprende mejor, y entonces adecuar las prácticas docentes a cómo ese cerebro aprende mejor, para que sea un aprendizaje mucho más efectivo. Entonces, es muy probable que a lo largo de estos años vayan cayendo en desuso ciertas prácticas, como por ejemplo hacer un examen escrito, como por ejemplo poner nota a una actividad, como por ejemplo una clase expositiva, ¿no? Ahí los comunicadores también vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Yendo más hacia un tipo de pedagogía donde el alumno sea el protagonista y no el docente el que baja determinada información. También tenemos que tener cuidado de la saturación informativa, porque así como estamos rodeados de datos, aunque no los veamos, estamos bombardeados por una cantidad de estímulos fatal y empieza a aparecer el silencio como valor. Este derecho a la desconexión del que les hablaba antes, el silencio como valor, el estar desconectados, el estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que también otra de las contratendencias va a tener que ver con volver a la naturaleza, porque vamos a estar tan rodeados de información, tanta hiperconectividad, que las personas vamos a necesitar estar en silencio, volver a la naturaleza, para estar saludables. Y también en este sentido, la reconfiguración del periodista y del medio, porque si se finaliza el monopolio de la verdad, los medios de comunicación ya no van a ser formadores de opinión como eran hace unos años, ¿sí? Por ejemplo,
hay ciertos medios de comunicación que han perdido fuerza frente a otros, por ejemplo, la televisión abierta, han perdido, el cine inclusive ha perdido fuerza, por ejemplo, frente a plataformas como Netflix que presentan una serie, ha cambiado la manera de consumir ese tipo de experiencias. Por ejemplo, antes uno esperaba que llegara el horario de tu programa favorito, ahora uno tiene, con el control remoto o con el celular a la mano, podés consumir una serie entera, toda una temporada, en tal vez un par de horas. Entonces, toda esa inmediatez también tiene un impacto en nuestro cerebro, en nuestra salud, y las personas que están en medios de comunicación van a tener que adaptarse a esas nuevas tendencias. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes en particular? Bibliotecólogos, filósofos, educadores en todas las ramas, no solo en docentes de nivel primario, secundario, o sea, de la educación básica, sino también los profesores en niveles superiores. Los astrólogos que enseñamos también vamos a tener que reinventarnos, ¿no? Enseñar a la astrología de una manera diferente, porque tenemos que educar para un mundo que se está construyendo. Comunicadores en todos los medios y soportes. Por ejemplo, hoy por hoy es más común que aparezcan canales de streaming que asemejan a la antigua radio, ¿sí? Aunque la radio sigue existiendo. Entonces van a ir apareciendo nuevos soportes y medios de comunicación. Y el turismo, que ahí yo lo dejo abierto, no sé bien cómo se puede modificar el turismo, pero será interesante ver cómo pueden modificarse las experiencias de viaje a partir de de toda esta movida tecnológica. ¿Sí? Y por supuesto el comercio. El comercio también entra dentro de este perfil porque implica transacciones, implica comunicación, manejo de dinero, conexiones. Esto es lo que hace al perfil comunicacional, a mi entender. ¿Sí? Y el perfil salud, que son los tres principales en los que me quiero focalizar hoy, las temáticas, medicina preventiva y predictiva, así como van mejorando las técnicas de diagnóstico, a veces también las técnicas de tratamiento, esto va a permitir que cada vez se pueda prevenir, ojalá se pueda prevenir y predecir cada vez mejor la evolución de ciertas enfermedades. Por supuesto, lo que tiene que cambiar son los intereses económicos, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de la industria médica. Hay muchísimo dinero que se mueve con las medicaciones, con ciertos tratamientos. Hoy por hoy hay toda una, vamos a decir, un sector de del comercio de la medicina que obviamente genera mucho dinero y que no busca la salud, busca vender. Y entonces esto también va a haber o es necesario que haya más bien una revolución en ese sentido. Pero apelando a los cambios eh, tecnológicos que van a haber, la medicina va a avanzar muchísimo. También aquí vamos a poder tener mucha interacción, aquellos que nos dedicamos a alguna rama, a alguna profesión de la ayuda, desde lo holístico, por ejemplo, se va a apuntar cada vez más a la integración cuerpo-mente-energía. Ya no solamente hablando de lo emocional, bueno, lo emocional impacta en la salud, bueno, toda enfermedad es emocional, sino que realmente se puede estudiar, que ya se está haciendo, de una manera científica, ciertos fenómenos, ¿no? Una emoción, cuál es el impacto de la meditación en el cuerpo. Todo esto ya está estudiado, cada vez hay más evidencia al respecto de nuestros diversos cuerpos sutiles. Entonces yo pienso que puede haber una mayor integración entre estos conocimientos y que ojalá impacten en el campo médico, donde no solamente te traten siendo un riñón o un hígado o un ojo, sino que te traten como un todo. Ahí todas las personas que se dedican a la sanación holística van a tener mucho trabajo, porque va a haber muchas personas que van a seguir necesitando ese tipo de abordajes. Descentralización de la autoridad médica. Hoy uno se hace un análisis, un laboratorio, te haces un chequeo general y el médico te dice, estás bien, no hay nada para hacer. Y por ahí uno se siente mal, dormís mal, la comida te cae mal, eh, hay ciertos malestares que uno tiene. Bueno, el médico no está pudiendo dar respuestas, dejó de ser una autoridad. Por ejemplo, aquí en Argentina, los médicos eran como dioses, era
Bueno, señor doctor, pase por favor. Y hoy por hoy hay una gran crisis de la figura del médico como figura de saber, ¿sí? Y yo pienso que también las personas vamos a ir tomando cada vez más responsabilidad de nuestro bienestar, no esperando que el médico nos dé todas las respuestas, sino también apuntando a poder encontrar nosotros nuestras propias respuestas. Una revolución de bienestar mental, porque tan bombardeados estamos y vamos a seguir estando con tanta información que va a ser fundamental trabajar en salud mental. Y bueno, ¿qué pasará con la muerte y la regeneración y la longitud de la vida, ¿no? Ojalá, esto es más una expresión de deseo, se pueda incluir al alma cada vez más dentro de la medicina. ¿Quiénes en particular? Los médicos en todas sus especialidades se van a ver impactados por los cambios tecnológicos. Ya se están haciendo eh, cirugías a distancia, manejadas con un robot. El médico está aquí y el paciente está a miles de kilómetros. Esto ya se está haciendo. Acá en Argentina ya se hizo la primera cirugía, la primera telecirugía, no recuerdo en qué provincia, pero eso ya se está haciendo. Ya no es ciencia ficción, es ciencia real. Entonces la medicina se va a modificar enormemente, se va a beneficiar enormemente de todos estos cambios tecnológicos. Los terapeutas holísticos van a seguir teniendo muchísimo trabajo porque la gente va a necesitar, va a buscar el bienestar. Hasta que estos cambios se vayan produciendo, la ciencia médica ya no está dando respuestas y va a seguir sin dar respuestas, porque estos cambios son paulatinos, graduales. Entonces, todas las personas que están entrenadas en terapias holísticas van a tener mucho trabajo. O sea que una profesión para el futuro sin duda va a tener que ver con la salud y especialmente la salud holística. Psicólogos, psicólogos y trabajadores de la salud mental afines, por ejemplo, un coach, un counselor, un acompañante terapéutico, que aquí en Argentina tenemos, cualquier persona que colabora con otras para la salud mental van a tener muchísimo trabajo. Cuando presenté este material con mi grupo de astrología vocacional, una de las alumnas decía esto: vamos a estar tan locos que vamos a seguir necesitando que nos atiendan. Así que bueno, esto con respecto a la salud. Y para ir redondeando, mencionar simplemente los otros tres perfiles, pero este es el último que me parece que realmente va a tener su mayor impacto, que es el perfil administrativo. Recuerden que aquí englobo economistas, abogados, el tema legal va a ser muy importante. Van a ir apareciendo, sí o sí, nuevos marcos legales y normativos, ¿sí? Las leyes siempre llegan tarde a ordenar las diferentes prácticas, prácticas en educación, prácticas médicas, prácticas en comunicación, todo lo que ya mencioné. Eh, Van a aparecer nuevos sistemas financieros, toda la parte administrativa también tiene que ver con la parte económica, como les expliqué. Entonces, ya pasó el ciclo de la Tierra, ya pasó Plutón en Capricornio, donde la acumulación era sinónimo de riqueza. La riqueza va a pasar por el conocimiento, la riqueza va a pasar por los saberes, la riqueza va a pasar por eh, el- las redes que podamos tender y no necesariamente por la acumulación de capital. Esto ya fue. Lamentablemente para nosotros que somos signos de tierra, eso va a cambiar. Así que probablemente aparezcan nuevos sistemas financieros, que se automatice el orden, ¿no? Que vayan apareciendo nuevas leyes para esto. Entonces, ¿quiénes en particular? Economistas, contadores, administradores de empresa, el marketing. Hoy por hoy se ve cada vez más, por ejemplo, marketing holístico, personas que saben de marketing, que están asesorando a terapeutas, astrólogos, tarotistas, personas que se dedican a estas ramas. Eh, ya no para vender como se hacía con las técnicas frías, sino vender teniendo en cuenta el alma, teniendo en cuenta eh, un objetivo que busca la sanación. Abogados, por supuesto, todos los que se dediquen a la parte legal van a tener muchísimo trabajo y yo pienso que van a ser, es una profesión que se va a transformar muchísimo, pero sobre todo van a tener mucho, mucho trabajo. Y también los sociólogos, trabajadores sociales, personas que se dedican a recursos humanos dentro de las empresas. Este perfil administrativo también tiene que ver mucho con las, con
las empresas justamente, con el ámbito corporativo. Los sociólogos que vayan reflexionando sobre los diferentes cambios, nos van a aportar miradas, trabajadores sociales que se dedican a trabajar con personas que van por ahí quedando marginadas del sistema, y la parte humana de las empresas. Esto va a seguir siendo fundamental. Bueno, y para mencionar, simplemente para mencionar muy rápidamente el perfil artístico, eh, pienso que lo que más va a tener que ver es cómo o los principales, la principal reflexión es cómo la tecnología y la IA en particular va a modificar el acto artístico, ¿sí? Todas las ramas del arte se van a ver impactadas, particularmente las artes audiovisuales, multimediales, escritores, el cine, que ya está en crisis de alguna manera por las distintas plataformas, el teatro, la televisión. ¿Seguirá existiendo la televisión de acá a unos años? La música, ¿cómo escucharemos música? ¿Seguirán existiendo las plataformas eh, como tenemos ahora, Spotify y demás? ¿Sí? Va a haber una revolución del lenguaje que también impacte en la producción artística, ¿sí? Y también el diseño y publicidad. ¿Qué nuevas formas de publicidad irán apareciendo? No sé, nos meterán publicidad ya. Por ejemplo, hay una serie de Black Mirror que en una de sus temporadas tiene esto, ¿no? Publicidades que aparecen en un chip que te instalan en el cerebro, publicidades, ya hay series también de dibujos animados que han dicho esto, publicidades que te ponen mientras dormís. Bueno, cómo esto se irá, ojalá que no lleguemos a eso, pero bueno, cómo se irá transformando todo esto, se los dejo a su imaginación. Y por último, el perfil corporal, que tiene que ver con toda la parte de los deportes. Pienso que va a haber una tendencia muy fuerte de retorno al cuerpo vivo, porque los deportes van a seguir practicándose. No hay manera de digitalizar el deporte. Ahí es necesario poner el cuerpo, sí o sí. Pienso que va a haber una revolución en la salud, en la longevidad y en la regeneración de las lesiones, por ejemplo, y va a haber una transformación del rol humano en los trabajos que requieren esfuerzo físico, ¿sí? Y quienes en particular, personas que se vayan a dedicar a carreras combinadas con el uso del cuerpo del deporte, por ejemplo, medicina deportiva. ¿Sí? Allí, las personas que puedan aplicar la salud, aplicar la educación al deporte, van a tener muchísimo trabajo. Bien, esto era entonces lo que quería compartirles. Punto uno, cuáles eran aquellos ciclos principales que están impactando en estos momentos y que van a marcar la tendencia por los próximos 10, 15, 20 años. Este es el marco global que tenemos en cuenta, los 6 perfiles con los que yo trabajo y cómo cada uno de estos puede ir transformándose en los próximos años. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Un Súper placer. interesante toda la información, como dices tú, basado en los ciclos planetarios, qué perfiles y cómo van a cambiar los puestos de trabajo en los próximos años, ¿no? Es básicamente adelantarnos un poco al futuro. Así es. Y como Así es tu es. especialidad, bueno, qué mejor que tenerte a ti para que nos informes sobre esto.